Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola, hola amigos y amigas de Bailo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Vida. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles 28 de mayo. Llegamos al final de mayo, ya quedan poquitos días y como siempre, como todos los miércoles, Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles saludar a las entrañables, bueno, a toda la región y todos quienes nos escuchan, pero particularmente a las entrañables comunas de Río Negro, San Pablo, Puerto Octay y también Purranque. ¿Y por qué Burranque ahora? A ver, esto es nuevo, a ver, ¿por qué está en tu cabeza Burranque? Vamos a sumar a Purranque hoy día porque tengo 5 buenas razones para enviar un saludo a Purranque. Y esas cinco razones son Cristian Mayorga, Juan Márquez, Javier Muñoz, Luigi Barbieri y Adrián Vargas. Te preguntarás quiénes son esas 5 personas, esos 5 hombres, y lo cierto es que son ex carabineros todavía, porque en el ejercicio de la profesión, junto con mi colega José Manuel Baquedano, estamos peleando para que la institución los reincorpore, luego de que, por lo menos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Militar, hemos logrado acreditar que pese a todo lo que se ha publicado, pese a todo el comidillo en las conversaciones, nuestros representados nunca estuvieron en estado de ebriedad, nunca hicieron abandono de servicio, cuando en 2020 los sorprendieron supuestamente bebiendo alcohol en la comisaría de Purranque. Ya, pero la nota estaba en Pailo, yo la vi y me llamó la atención la cantidad de comentarios que habían abajo. Ya no eran así como 800.000, no, habían 4 o 5 comentarios que decían, oye, pero los encontraron tomando en el casino durante su hora de servicio. Otro comentario decía, estos son los mismos que se quedaron un día en la noche mientras yo estaba detenido y estuvieron de juerga toda la noche. Entonces, ¿qué pasa, Juan Carlos? Sí, aquí hay que separar la paja del trigo. ¿Por qué? Porque nuestros representados estaban tomando alcohol. No. La pregunta es, entonces, ¿cómo trascendió de que estaban tomando alcohol? Porque hubo unos dispositivos que son los famosos alcotest, que se llaman Intoxilizer, que arrojaron que estaba positivo, digamos, el hálito alcohólico. Pero esto comienza mucho antes, porque lo que ocurrió en agosto del 2020, Rocío, es que de repente, turno de noche, una unidad fiscalizadora que no, en sentido estricto no es una unidad fiscalizadora, pero en ese momento sí, digamos, funcionó como tal, o por lo menos a la comisaría de Purranque llegaron al cuartel con esa actitud, y llegan un día X a una hora X, era un turno de noche, era de madrugada, y se dejan caer y los pillan en el casino. Y los pillan con una bolsa y comiendo y con una bolsa que supuestamente en esa bolsa había una botella y esa botella tenía alcohol. Entonces, no se sabe si hubo malicia, no se sabe si hubo alguna denuncia o literalmente le hicieron la cama. Y personalmente y como oficina estamos acreditando de que efectivamente les hicieron la cama. Por varias razones, Rocío. En primer lugar, porque estas personas que no tenían nada que estar haciendo en el cuartel se dejan caer y por lo tanto toman esa información y la mandan inmediatamente a los superiores, quienes disponen la baja inmediata de nuestros representados de la institución. Y luego inician una causa en Fiscalía Militar. Cuando digo luego, es la misma noche, digamos. Llaman a la fiscal militar y la fiscal militar ordena, en primer lugar, que se haga una alcoholemia. Los llevaron al hospital. En el hospital de Purranque les dicen tapita. ¿Por qué? Porque no puede, la alcoholemia es para los accidentes de tránsito. Entonces, de regreso al cuartel, los toman detenidos por largas horas, les traen estas maquinitas, el alcotest, los intoxilizer, como se llaman, y le hacen el tema de respiración y arroja positivo. Entonces, arroja positivo e inmediatamente se difunde en los medios de comunicación que 5 carabineros de Purranque fueron sorprendidos en horario nocturno, en su jornada de trabajo, bebiendo alcohol, y la mejor prueba es que estos intoxilizers salieron positivos. No en todos, pero por lo menos de los 5, en 3. Entonces, aquí era evidente entonces que estaban tomando algo. Ese es el cuento público que se informó institucionalmente a la opinión pública. Sin embargo, Rocío, hemos logrado acreditar de que los intoxilizers, con malicia tal vez, fueron alterados para que dieran positivo. Es decir, la prueba para sostener que estas personas estaban tomando eran los intoxilizers, y esos intoxilizers estaban alterados. Entonces la pregunta es, ¿estaban tomando o no? Tú podrás decir, bueno, ¿qué pasa con la botella? Había una botella que supuestamente estaba en la mesa y estaban, por lo tanto, sirviéndose. ¿Qué pasó con la botella?
el superior de la comisaría de Purranque el mismo día la mandó a destruir. ¿Por qué se manda a destruir una evidencia? Entonces, son todos esos elementos. Nosotros hemos sostenido de que no estaban tomando porque los testimonios y los mismos relatos de ellos están contestes en esa situación. Y ¿Qué es más, significa eso? ¿Qué significa? contestes que estén de acuerdo, que están todos de acuerdo. Se les interroga en distintas A ver fechas, si distintas preguntas y llegan siempre a lo mismo. ya, o sea, y no puede haber sido que se pusieron de acuerdo entre ellos. Es que me cuesta creer, Juan Carlos, como que hay una teoría conspirativa detrás de estos 5 carabineros. O sea, te creo que a lo mejor a uno le pueden hacer la cama, pero a 5, ¿por qué? A mí no me extraña. Con José Manuel No me llevamos extraña. años trabajando temas administrativos en distintas instituciones. No digo que esto sea una malicia solamente en Carabineros, pero de que algo huele raro acá, huele raro. Y de hecho, la mejor constatación, y por eso decidimos hacerlo público, es porque habiendo la justicia militar dado un raspacacho, digamos, a todo este devenir y mala ejecución, digamos, de la investigación, de haber destruido las evidencias que supuestamente obrarían en contra de nuestros representados, después de destruir toda esa evidencia, la justicia dice, la justicia militar dice, oiga, aquí hay que sobreseer, aquí hay que sobreseer. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Para los que no estudiamos leyes, sobreseer significa que hay que, ¿qué? De que el fiscal no pudo comprobar lo que estaba sosteniendo. Es como, yo puedo decir, mira, Rocío hizo tal cosa, pero es mi carga poder probarlo. Entonces, No en lo otro pudieron caso, probar. En no lo resumen, pudieron no probar. pudieron probar los hechos. Exacto, Entonces, porque ¿son dicho sea de absueltos? paso, porque dicho sea de paso, el principal medio incriminatorio después desapareció. Efectivamente había una botella, si eso mis representados no lo han desconocido, pero esa botella era jugo, no era sidra, no era cerveza, no era chicha, no era vino. Entonces, no ¿Sacaron estoy, una foto a es la que botella? no, porque quién toma, a ver, tú le sacas foto a las cosas que compran en el supermercado, ¿no? No, pero Juan Carlos, las personas que fueron allá y dijeron que estaban tomando y que esa era la prueba que para después abrir No, todo el juego. no tomaron nada, no la tomaron en custodia. De hecho, si nosotros pudimos haber dicho, oiga, pero ¿de qué botella me habla si no ha habido ninguna botella? Nuestra teoría siempre ha sido, no, efectivamente, había una botella y nosotros queremos que esa botella esté, porque esa botella va a comprobar que había jugo. Entonces, y ni siquiera, digamos, entonces, ¿qué es y por qué para mí este caso es sensible? Porque qué fácil es uno dar de baja a la institución a carabineros que llevan años trabajando. Total, el mando para evitar un escándalo los corta nomás. Siempre cortan el hilo por lo más fino. Y en segundo lugar, qué difícil es restituir la honra, porque siempre va a quedar la sospecha, po, ¿y estaban tomando o no estaban tomando? Entonces, nosotros sostenemos que no, nuestros representados han sido coherentes en que no estaban tomando, no tenían hálito alcohólico, no estaban ebrios, no estaban con los ojos rojos, no estaban con problemas para modular, pero sin embargo se persiste en darlos de baja y más aún, y por eso lo hicimos público, se persiste en no reintegrarlos, pese a que la justicia militar les pegó un raspacacho, digamos, a Carabineros diciendo, oiga, ¿qué acusación me está sosteniendo acá? Y bueno, el alto mando, particularmente de la 10ª zona acá de los lagos, está dilatando la toma de decisión y no lo sabemos, y no sabemos por qué. Por eso que sostenemos, en virtud de todos estos antecedentes, de que efectivamente hay una mala intención, digamos, en quererlos fuera. Pero eso es lo que suena más extraño, Juan Carlos. Oye, estoy aquí, me veo desde la ultratumba. Héctor, que llegue luego el foco porque no tenemos luz natural ahora. Estoy aquí a modo Gasparín y como Gasparín te voy a preguntar, Juan Carlos, pero ¿cuál es el motivo? O sea, ya, a lo mejor no era eso, pero querían sacar a 5 carabineros porque, a ver, agosto 2020, no puede, pasaste el estallido social, además estás en el medio de la pandemia, ¿qué razón podrías tener para tratar de dar de baja a 5 carabineros así con lo poco que hay? Eso es lo que hay que No lo preguntar a logro las entender. autoridades de Carabineros, porque no es solamente darlos de baja, sino que también tener desidia al tener que reincorporarlos. ¿Me entiendes? O O sea, sea, no no es los querer, solo. a ver, yo puedo entender el no querer reincorporarlos porque sería decir que te equivocaste. Ok, puedo entender, llegar a entender eso, pero no entiendo cómo un organismo que se supone que es el encargado de tomar las pruebas, porque cuando a cualquiera de nosotros lo toman detenido, se supone que son parte de los investigadores, son los que generalmente son los que más saben de cómo ir paso a paso para que no se te caiga la acusación al final. Entonces, Casa de ¿cómo herrero, no cuchillo siento palo. nada de eso? No, incluso ya, saquemos la teoría conspirativa y supongamos que fue una seguidilla de mala suerte. Perfecto. Que los intoxilizers no fueron maliciosamente alterados. Perfecto.
De hecho, por protocolo, los intoxilizers ni siquiera debieron haberse usado para carabineros, porque los intoxilizers son para accidentes de tránsito y ni siquiera para un peatón que vaya en estado de ebriedad, el alcotest debe ser aplicable. Pero supongamos que todo es mala suerte, es una ¿Y ahí seguidilla qué, de qué errores. haces? ¿Qué haces en... Oye, Juan Carlos, estaba sin audio, parece. A ver, ¿me Yo, escuchas yo te ahí? escucho muy bien. ¿Me escuchas muy bien? ¿Sí? ¿Te ¿Sí? escucho bien? Entonces, Eh, de hecho, si supongamos que todo fue una seguidilla de errores, mi pregunta es, entonces, ¿con qué legitimidad uno puede confiar en los alcotests? Si de 5 alcotests tomados al azar, 3 fueron finalmente alterados porque venían con error, no sé, de fábrica o fueron mal manipulados. Entonces, vuelvo a tu pregunta, esto es casa de herrero, cuchillo de palo, no se entiende. Oye, es más, tal vez eso podría quizás explicar el por qué no lo quieren reintegrar, porque significaría también abrir una puerta a reconocer que no solamente el procedimiento puede estar mal hecho, sino que los medios de prueba pueden no ser suficientes, porque con un alcotest entenderá cualquier conductor que está en serios problemas. Sí, pues y ahí muchos de ellos habían dicho también, o sea, otro de los comentarios que se decía, bueno, si es que los intoxilizers, los alcotest, voy a decirle yo, pero es muy difícil la palabra, Sí. si es que los alcotest dicen esto, ¿qué pasa cuando me hacen uno a mí? También puedo pedir que la veracidad del alcotest es realmente una prueba confiable. También era parte de los comentarios que dejaban nuestros Es que oyentes. ese es un punto álgido. De hecho, cualquier abogado defensor debería tener una duda razonable sobre cualquier medio de prueba, tanto de lo que sostiene Fiscalía como de lo que aporta PDI o Carabineros. A lo que voy es que tal vez si es que quitamos la lógica conspiranoica, digamos, de la ecuación, puede tal vez entenderse en ese sentido. Pero lo cierto es que, ¿cuál es la situación actual? Son 5 jóvenes carabineros que tienen muchos años en la institución, algunos, otro era más nuevito de los 5, que tienen muchos años por entregar, que son profesionalmente competentes y que son 5 carabineros, son 5 profesiones, son 5 servidores que Son cinco Purranque está personas que perdiendo en materia de seguridad. los dejaste ¿Cómo? fuera, Juan Carlos, y eso es poco entendible que hayan sido tan poco rigurosos. Por eso yo decía, o sea, en el momento en el cual se estaba con poca dotación de carabineros, con alta carga laboral, llegar y deshacerse de 5 así tan rápidamente, me cuesta mucho creerlo, pero no sé si podemos avanzar mucho más al respecto, porque en realidad, ¿qué viene ahora? Porque se supone, tú decías que tienen que reintegrarlos y eso no ha pasado. Pero ¿qué pasa El- también con las otras personas que llegaron y no tomaron y se deshicieron de evidencia? ¿Hubo dos problemas que da así como en la nada? O sea, como que no les pasa nada también. Mira, dos cosas, señalar o puntualizar de que el estado de ebriedad entonces no tenía ningún asidero, pero había otro cargo que era el abandono de servicio y por el cual también el juez militar tira, digamos, un raspacacho a toda esta seguidilla de errores, porque, y eso también lo logramos acreditar, ¿cómo se puede acusar de haber abandonado el servicio a personas que por reglamento, dentro de su rutina de su jornada laboral, tienen la autorización expresa para poder frecuentar el casino para merendar algo? O sea, el estar en sí mismo en un casino no significa abandono de servicio. Cosa distinta hubiese sido que los carabineros estuvieran de franco, o sea, de civil, en horario de jornada laboral, o hubiesen dejado en la entrada sus cosas y digamos, en el casino se les pilla sin sus herramientas de trabajo. Lo cierto es que estaban impecables, estaban vestidos con su uniforme y al mismo tiempo estaban portando todas sus herramientas de trabajo. Lo único que sucedió es que estaban haciendo uso de su legítimo derecho a pasar a merendar al casino, que ni siquiera está en otra parte, sino que está en el mismo cuartel. Entonces, esas cosas no se entienden. Por eso es que el juez militar dice, oiga, por favor, sostengan una acusación un poco más seria, porque estas 5 acusaciones en contra de estos 5 carabineros no tiene fundamento. O sea, es disparado, pero disparatado, perdón. Entonces, pero eso ha tenido por 4 años a nuestros representados fuera de la institución y a Purranque sin 5 carabineros. Eso te iba a preguntar, ¿en el cuartel estaban solamente ellos 5 o había más personas que pudieran acreditar cualquiera de las cosas? ¿Habían más testigos? O sea, habían sobre todo otros funcionarios. Incluso en su momento el sumario comenzó también en contra de ellos. Y lo sacaron rápido porque se dieron cuenta, oye, estas personas no tenían, no sé, pues no estaban en el casino, sino que estaban en otra oficina y también los están sumariando a ellos. Después dijeron, oye, que por favor sáquenlos de acá porque no tienen nada que hacer. Pero a lo que voy es, este caso, más allá de lo pintoresco que pueda ser o que siempre va a quedar la duda si efectivamente estaban tomando o no, yo quiero ser categórico en que no, pero demuestra un elemento del que poco se habla y es la vulnerabilidad en la que se encuentran los subordinados frente a sus mandos en las instituciones altamente jerarquizadas. Porque esto es lo mismo que ocurre en la escuela militar,
entre los cadetes y sus superiores. Es lo mismo que ocurre en el ejército entre, no sé, el más bajo del escalafón frente a los generales. Y cuando ocurre algo, siempre cortan el hilo por lo más delgado. Entonces, yo creo que es importante por lo menos posicionar esa discusión. Claro, ahí la razón de ser es porque tienen que seguir órdenes de los demás arriba, pero sin lugar a duda quedan bastante vulnerables a cualquiera de las cosas que los de arriba, si es que no tienen las características o las competencias necesarias, puedan ejercer sobre ellos. Tal cual, pero a lo que voy es que cuando un mando no tiene un reglamento u obligaciones específicas respecto al bienestar y cuidado de sus subordinados, lo cierto es que el poder puede ser ejercido de manera abusiva. Es decir, porque no tienes ningún límite, no tienes ningún freno más allá de de tu virtuosismo personal, digamos, pero más allá que eso, no. De hecho, es curioso, creo que lo hemos conversado anteriormente, Rocío, pero en cuanto al reglamento, en cuanto a la organización interna, las fuerzas de orden y seguridad pública, carabineros y PDI, son menos democráticas que el ejército o cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. Un subordinado tiene mayores derechos en el ejército que entre carabineros o PDI, siendo que esas instituciones, ambas dos, son la Guardia Civil, digamos. Entonces, eso me llama tanto la atención. Digo, es interesante esa conversación, Juan Carlos. Es difícil. Generalmente nosotros no paramos y la tenemos, en particular, estas conversaciones. Ahora, qué tipo de policías queremos y cómo deben hacerse respetar. Ahora, me llama la atención lo que tú estás señalando, de que no tengan un instructivo claro de proteger a sus subordinados. ¿Eso no existe o se los están saltando? Mira, en el caso de la PDI existen reglamentos de disciplina. Carabineros también existen reglamentos de disciplina. A lo que apunto es, por ejemplo, en la PDI no existe ninguna norma que diga cuáles son las obligaciones de un superior para sus subordinados o cuáles son los derechos que tiene un subordinado sobre su superior. Y en segundo lugar, en cuanto a carabineros, misma historia. Entonces, estamos en un escenario donde, curiosamente, las fuerzas de orden, que son las fuerzas civiles, son digamos, menos democráticas que incluso las Fuerzas Armadas, donde sí existe un reglamento específico con obligaciones recíprocas. Y de hecho, paso un dato, fue por esa razón que este caballero Arancibia, creo que era el apellido, el único que fue condenado en el caso Antuco. ¿Por qué condenaron a será coronel, no sé cuál será el rango? ¿Por qué lo condenaron? Bueno, por haber infringido una norma específica que obligaba, en tanto superior, a mantener el cuidado, no sé, físico de sus subordinados. Y por haber quebrantado esa norma es que finalmente la justicia militar también lo condena. Cereceda, Patricio Cereceda. El mayor Patricio Cereceda, único condenado por la tragedia de Antuco y principal responsable de la muerte de 25 militares en 2005. Perfecto, el mayor Sí. Patricio Cereceda. ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, hay normas reglamentarias que especifican cuáles son sus obligaciones, en tanto mayor Cereceda hacia sus subordinados. Y eso es lo que no respeto. Eso no existe en Carabineros ni en PDI. A él le dieron 5 años de cárcel por cuasi delito de homicidio e incumplimiento de deberes militares en el marco de la tragedia de Antuco. Y lo mismo puede pasar ahora, lo que conversábamos la semana pasada en el caso de los conscriptos de Putre. Podría suceder, podría suceder. Ahora te devuelvo la pregunta. Si es que la justicia militar, digamos, sigue tomando el caso. Mi pregunta es, ¿podría alegarse o invocarse una norma similar en el caso de la PDI? No, porque no existe una norma específica que establezca un deber de responsabilidad específico. Ya, y ahí te hago la pregunta de vuelta. ¿Debería entonces tomar este mismo sistema la PDI y Carabineros? O sea, ¿es como agarrar copy-paste o tendrían que hacer algunas modificaciones del reglamento? Los reglamentos siempre deben ser pertinentes, pero sin lugar a dudas la necesidad de que actualicen su normativa está. Si eso, y no es menor, porque uno siempre dice, no, que la PDI y que Carabineros son instituciones que siempre están, pero la preocupación por cómo funciona la institución por dentro es algo que yo en lo personal nunca estudié en la universidad, sino que en la vida profesional tuve que empezar a especializarme en esa materia porque era aquí en la zona. ¿Cuántos más vemos temas administrativos de esa naturaleza? No, uno más, dos más, nadie más. Son muy pocas las personas que puedan llevar adelante un juicio de estas características, pero no necesariamente hay pocas personas que tengan necesidad de contratar abogados como tú. ¿A eso te refieres? Exacto, tal cual, Ya. tal cual. Entonces, ese es un desafío civilizatorio que tenemos como país y que en virtud de este caso quisimos posicionarlo porque el abuso es demasiado. La dilación de su reintegración no es sensato. Por eso algo está pasando ahí
y sería bueno que las autoridades de Carabineros de Chile pudieran precisarlo, Oye, Juan Carlos, ¿y por qué se demoraron 4 años? porque las investigaciones son lentas. Ya, El pero tema 4 años lenta es que de cosas que ni siquiera estaban ahí. Es que vuelvo a insistir, esto lo conversamos cuando conversábamos de la justicia militar y la justicia ordinaria. El problema de la justicia militar es que el imputado tampoco tiene garantía frente a la investigación que lleva adelante el fiscal, digamos, el fiscal en este caso militar, porque es de la Fiscalía Militar. Garantías que se va a cumplir en tiempo y forma la investigación. Claro, y son garantías que, por eso, si echamos memoria, echamos mano a la memoria, recordemos que ese fue el gran problema por el cual nace la reforma procesal penal. Entonces, ahora, si la reforma procesal penal se fue al otro extremo, esa también es otra discusión. Claro, esa la hemos tenido en ya más de una oportunidad respecto a los derechos y deberes y garantías y sobre garantías o menos garantías. Oye, y en esa misma discusión es que en Puerto Montt fueron condenados algunas personas justamente en esas otras conversaciones que hemos tenido respecto al Tren del Agua, que no es el Tren del Agua, es los gallegos en este caso. Tal cual, por carabineros que estaban involucrados, incluso me hiciste recuerdo una noticia en el caso del barrio Meix también, en Ah, Santiago. sí, también lo conversamos algo ayer con Héctor. Son casos interesantes. Bueno, y hay que atenerse también qué es lo que va a resolver la Corte Suprema respecto al caso de Putre, para ver si va a ser la justicia ordinaria o la justicia militar la que debe conocer, resolver y hacer ejecutar lo resuelto, digamos. Claro, porque justamente ahí dijeron que Fiscalía no podía seguir investigando hasta que no se resuelva qué tipo de justicia se Es que son iba a incompatibles, aplicar. entonces era lógico que se detuviera el proceso. Ya, y en el caso de los carabineros, porque acá, como salió a todos, es que son declarados culpables casi ya, y nosotros mismos decíamos, oye, si realmente le están cobrando a los distintos comerciantes por hacerse cargo de esto y además limpiando los antecedentes de delincuentes por entregar justicia y por blanquearlo, es como, ¿qué queda? ¿Pueden en algún momento ser que haya pasado lo mismo que pasó en Purranque y decir, hay una teoría conspirativa respecto a los carabineros imputados ahora? O sea, depende de los medios de prueba que tengan. Si el gran mérito en esta investigación, particularmente en Purranque, es que los medios de prueba se lograron descartar, no porque no existieran, sino porque logramos, particularmente en el caso de los intoxilizers, demostrar de que estaban alterados. Se usaron maliciosamente para acreditar una teoría o una acusación que no correspondía. En el caso, por ejemplo, en Meix, existen investigaciones ya no recientes, si a los carabineros los descubren y sostienen la acusación no de la noche a la mañana, sino que había una sospecha y sobre esa sospecha se fueron premuniendo de evidencia. O sea, siguieron la investigación, es una investigación mucho más larga que solamente una noche, no hay evidencia hasta el minuto que haya desaparecido, sino una evidencia mucho mayor. Exacto. Bueno, interesante lo que va a pasar ahí, Juan Carlos. Me estoy quedando sin nada de luz, yo creo que en algún minuto voy a desaparecer, así que vamos a tener que terminar el programa. Un espectro te va a transformar así en la sombra. Sí, desde las sombras aquí voy a despedir el programa este día Desde la miércoles. sombra de Pailó. Desde mi cueva aquí estoy despidiendo este Política Podcast el día de hoy, de estas teorías conspirativas que sin lugar a duda, ojalá sí aparezca la luz y se esclarezcan y sean mucho más abiertas para que por lo menos estos carabineros donde ya hay una resolución en Purranque puedan ser reintegrados prontamente y que si se llevan a cabo este tipo de investigaciones, efectivamente la evidencia los acompañen y que sean lo más rigurosos posible. Eso yo creo que como un mínimo, ¿no? Tal cual. No esperamos más, pero tampoco menos. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos Claret, y a todos los que se sumaron el día de hoy. Los dejamos invitadísimos para otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. de antemano. Muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.